Hola familia de Love Revolution, qué placer tenerlos acá. Nos queremos dejar con un mensaje que muy seguramente va a edificar tu vida. Un abrazo para todos. Un aplauso a Dios por este domingo especial, domingo de resurrección. Sean todos bienvenidos. Bueno, ahí estaba el tráiler de la cuarta temporada. Ya los episodios que vienen también estarán en las salas de cine. Ahí van a encontrar toda la información. Pero bueno, sean todos bienvenidos. Sé que es una semana bastante especial, la Semana Santa, así que sean bienvenidos a todos los de la casa, los que nos visitan por primera vez. ¿Quién nos visitan hoy por primera vez? Levanten su manito. Bienvenidos, bienvenidos por allá, por allá, por allá, bienvenidos. ¿Cuánto le damos un aplauso a ellos? Bienvenidos a Love Revolution. Qué honor tenerlos en este domingo de resurrección. Y bueno, de verdad amamos lo que Dios hace. Esta es nuestra segunda experiencia. Recién acabamos de terminar la primera del día. Y bueno, estamos en una semana que muchos conocen tradicionalmente como la Semana Mayor, Semana Santa, y hoy se celebra el Domingo de Resurrección. Así que hoy hay muchos motivos para celebrar. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por nuestros voluntarios? Demos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Ellos están desde las 5:30 de la mañana, hoy sin importar la lluvia. Vinieron muy temprano para preparar la mesa, para poderles atender, recibir ahí en el lobby de bienvenida, en el Conet. Sé que algunos alcanzaron a tener los recordatorios, pero de verdad amamos lo que Dios hace a través de nuestros voluntarios. Y bueno, saludo en línea a todos los que están conectándose de otras ciudades, de otros países, a través de Iglesia en Línea. Muy bien, Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9. Al finalizar este mensaje, como hoy no es un día cualquiera, hoy es domingo de resurrección, esta canción que acabamos de cantar del León la vamos a corear, pero a todo pulmón, así que guarde voz porque la vamos a cantar. Lucas 24, del verso 1 al 9 dice: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron la piedra de la entrada que estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, buena pregunta esta: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Eso te tiene que llenar de emoción el corazón, porque tiene que ver mucho con nuestra fe. Dice: recuerden lo que les dijo en Galilea. Recuerden que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo a la tumba, de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Es impresionante este pasaje porque solemos recordar lo que realmente es importante. Los discípulos, los cercanos, los íntimos de Jesús olvidaron lo que Jesús les había dicho. Recuerden que ha de resucitar al tercer día. Sin embargo, mientras los discípulos cercanos olvidaron algo tan importante, los haters de Jesús, los críticos de Jesús, lo tenían muy presente. Vemos en Mateo capítulo 27, versos 63 y 64. Señor, le dijeron, hablando los fariseos, nosotros recordamos, qué curioso esto, ¿no? Los discípulos no recordaron, pero los haters sí lo recordaron. Nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Señor, gracias por este domingo, Señor, donde el mundo rememora y celebra la muerte y resurrección tuya, papá. Hoy no es un día cualquiera, de hecho no es un domingo más de iglesia, es un domingo donde nuestro corazón se enciende con la realidad de que resucitaste, Señor. Es la base que sostiene nuestra fe. Por eso te pido que en los próximos minutos quites las distracciones, Señor, aparte de nosotros, todo aquello que nos impide recibir tu palabra, y nos enfoques, Señor, en lo que quieres hablarnos en los próximos minutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, siempre he contado un chiste muy propicio para la época, que muchos hablan de Semana Santa, de vacaciones, de paseos, de un hombre que se fue con su esposa, sus hijos, y decidió incluir a la suegra. De hecho, le doy la bienvenida a mi suegra que está aquí desde Medellín. He tenido días difíciles, por favor oren por mí al final. Pero este hombre se llevó, porque si la suegra fuera buena, Dios tendría una, ¿no? Yo hablo muy bien de ella. Entonces,
su esposa, sus hijos y su suegra, pero dijeron, ¿para dónde vamos? ¿Para Medellín? No, vámonos para Tierra Santa. Y decidieron irse a Tierra Santa. Y entonces mientras iban de camino a Tierra Santa, ellos estaban súper, mega, contra, hiper, archi, extra, ultra, macro, penta, encantados, felices. Ellos veían los paisajes, la arquitectura. La emoción era grande en el corazón de esta familia, pero la suegra se murió. Y entonces el tipo dice, no, esta señora se me tiró el paseo, ¿sí? O sea, ¿cómo le va por morirse en plenas vacaciones? Entonces estaba un poquito estresado y mientras el hombre, sangre de Cristo, ayúdalo por favor, en el nombre de Jesús, ¿sí? Mientras el hombre estaba un poquito estresado, un poquito atribulado, resulta que, tranquilos, voy a llorar con calma. Yo voy a esforzarme por gritar como usted. Entonces, mientras estaba estresado, llama al asegurador y le dice, ¿cómo hacemos para repatriar el cuerpo? Y entonces le dicen, bueno, es que estamos al otro lado del charco, ¿no? Si lo enterramos acá, enterramos a su suegra acá, en pesos colombianos sería algo así como 200,000, 300,000 pesos. Pero si repatriamos el cuerpo hacia Colombia, eso le sale como 150 millones de pesos. Y el hombre se queda analizando y dice, no, repatriemos el cuerpo. Y todos quedan como perplejos. Y entonces mientras el hombre está haciendo los trámites, uno le dice, usted debió haber amado mucho a la suegra, ¿no? O sea, para que usted tenga que pagar 150 millones de pesos para repatriarla, usted debió amarla demasiado. Y el hombre dice, ¿amarla? No, lo que pasa es que yo supe de un hombre que en estas tierras murió y al tercer día resucitó, ¿sí? Y yo no quiero correr el riesgo de que eso suceda en mi vida, ¿cierto? Mentira, suegra, es un amor. ¿Listo? Ahora, yo creo que al igual que esta historia, en la vida del ser humano hay dos cosas ineludibles, la vida y la muerte, dos cosas ineludibles. De hecho, lloramos con el milagro de la vida, ¿verdad? Cuando usted le nace un niño. Yo recuerdo, ¿quiénes son mamás acá? Levánteme la mano, ¿cierto? Cuando las mamás han dado a luz ese hijo, que dice que dar a luz es como cuando los hombres estornudamos, más o menos es el mismo dolor, pero cuando dan a luz, lloran por ver el milagro de la vida, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes alzan ese bebé recién nacido, todo el mundo dice, ¡qué belleza! ¿Sí? Y hay gente que está al lado y dice, qué chino tan feo, ¿sí? Pero las mamás después dicen, no, sí, es verdad, ¿quién nace bonito? No, nadie nace bonito. Bueno, hay excepciones, yo nací bonito, pero el resto... Pero lloramos al ver el milagro de la vida, ¿cierto? Pero también lloramos cuando tenemos que despedir a alguien. Lloramos por el duelo, por la muerte. Lloramos por el milagro de la vida y lloramos también por la muerte. Ahora, sin embargo, en medio de esta dicotomía, hablar de la muerte trae confusión al corazón del hombre. Cuando se habla del duelo, cuando se habla de la muerte, difícilmente se logra entender. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, hay gente que le aterra pensar en la muerte, hay gente que le aterra pensar en el más allá, en lo que sucede después de la vida. Entonces, cuando entendemos esto es porque en la vida hay una muerte física, pero también hay una muerte espiritual. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. O sea que cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo erramos al blanco, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es la vida y la vida eterna. El pecado está a flor de piel en la vida. De hecho, el pecado, siempre enseño, se manifiesta en tres razones. Miente, es esclavizador y es progresivo. El pecado miente porque no te dice las consecuencias. El pecado miente porque no te dice lo que duele cuando tú pecas. Cuando tú fallas, cuando tú metes la pata, el pecado no te dice las consecuencias, lo que te va a doler. Por eso el pecado miente. Pero el pecado es esclavizador, te ata. El pecado es recurrente en tu vida porque se vuelve progresivo. Y cuando estamos en medio del pecado, pues la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida en Cristo Jesús. Y Dios no quiere solamente que vivamos una Semana Santa, sino una vida santa. Ahora, no es fácil vivirlo, ¿verdad? No es fácil decir todos los días, voy a intentar hacer las cosas en regla, en línea, en orden, pero es el llamado de Dios. Spurgeon decía, puedes tener la seguridad que Cristo no vivirá en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Es la realidad de los seres humanos. Queremos que Cristo viva en la sala de nuestro corazón, pero hospedamos de vez en cuando al diablo en el sótano de nuestros pensamientos. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, en la TLA dice, antes ustedes, o sea nosotros, estábamos muertos pues éramos pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios.
Pero ahora Dios les ha dado la vida juntamente con Cristo y los ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Eso definitivamente tiene que provocar algo en nosotros, porque la ley estaba en nuestra contra. Éramos pecadores, no hacíamos parte del pueblo de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nuestros pecados fueron limpios, nuestros pecados fueron perdonados. Cuando vemos, Jesús hizo milagros, Jesús sanó enfermos, sanó leprosos, Jesús hizo milagros asombrosos mientras estuvo en vida. Comenzó el ministerio público a los 30 años y entregó su vida a los 33 en aquella cruz. Y mientras Jesús hizo todo eso, es impresionante porque Él entró en el desfile triunfal de una manera espectacular. El viernes, que se conoce como el viernes de la pasión, de la crucifixión, fue un momento donde lo azotaron, lo escupieron, lo laceraron, le atravesaron una corona de espinas en sus sienes, y en medio de todo lo que estaba ocurriendo, el enemigo quiso desvirtuar el concepto de lo que Jesús podía decir en aquella cruz, porque Jesús gritó: consumado es, la deuda ha sido cancelada. Es lo que declaró luego de la 6ª hora de entregar su vida en aquella cruz. 6 horas duró Jesús siendo hostilmente atacado, escupido, lacerado por sus enemigos. Y mientras eso estaba ocurriendo, durante la 6ª hora, Él pudo declarar esta palabra: consumado es. Y es impresionante esto. Se dice que probablemente algunos comentaristas bíblicos enseñan que el enemigo, al atravesar la corona de espinas sobre la sien de Jesús y tratar de hacer tantas cosas, lo que quería era que Jesús quedara inconsciente para que nunca pudiese declarar esta verdad, telestai, que significa consumado es. Jesús lo declaró en aquella cruz, y gracias a esa declaración, tus pecados, mis pecados, podemos hoy sentarnos por cortesía de la sangre de Jesús a adorar, porque la deuda ha sido cancelada. ¿Cuántos se alegran por eso? La deuda ha sido cancelada. Es la realidad de por qué cantamos acá. Les decía a la reunión de las 8 de la mañana, no es tolerable dentro de mis creencias pretender pararme a adorar de forma mediocre y de adorar con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con sus brazos extendidos. Entender lo que hizo por nosotros. Entender que no solamente se hace en una semana como esta, sino que es la realidad de lo que entregó hasta su última gota de sangre. Es la realidad de que hoy, en esta semana, hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora mira cómo dice C.S. Lewis, escritor de Crónicas de Narnia, dice: podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con la insensatez paternalista acerca de que era un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. ¿Sabe? Hoy vivimos una generación que tal vez tratan de quitar la divinidad del Señor y decir: Él fue un maestro moral. Pero si tú vas a la tumba de Gandhi, vas a encontrar lo que yace detrás de esa tumba. Si tú vas a la tumba de Mahoma, vas a encontrar lo que yace detrás de la tumba de Mahoma. Si tú vas a la tumba de Karl Marx, vas a encontrar lo que yace detrás de la tumba de Karl Marx. Pero si vas a la tumba de Jesús, vas a encontrar algo, y es un vacío, porque Cristo ha resucitado y Él nos dejó el mejor mensaje que revolucionaría el mundo entero. Es la realidad de lo que esto significa. Escucha esto. Jesús, en su influencia, nunca escribió un libro. Sus 3 años de ministerio público, Jesús nunca escribió un libro, pero hoy se escriben cientos y miles de libros acerca de Él. Jesús nunca compuso una canción, pero hoy su influencia hace que cientos y miles de canciones lo adoren y se compongan con base a Él. Jesús nunca tuvo influencia política, pero pasan los años, las décadas, las generaciones, y aún desde la política intentan censurar a Jesús. Y si no, mire lo que hizo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ayer. Hoy, mientras el mundo rememora el domingo de Pascua, domingo de resurrección,
Joe Biden decidió quitarle protagonismo al domingo de resurrección y poner el día de visibilidad transgénero. Y esa es una realidad de que aún gobiernos intentan censurar y quitar el protagonismo al protagonista del mensaje que revolucionaría el mundo el domingo de resurrección. De hecho, el famoso domingo de Pascua hace que muchos niños vayan por los huevitos, es una tradición que no voy a entrar en detalles, pero mientras están haciendo eso, muchos lo hacen con una intención sana, pero él dijo, ni siquiera pueden ir a buscar huevo de Pascua, y quitó que los mensajes alusivos a la cruz, a la resurrección, a la Semana Santa, estuviesen dentro de esos huevitos de Pascua. O sea, nunca escribió un libro, pero se escriben cientos de él. Nunca compuso una canción, pero se cantan canciones, miles acerca de él. Y aun cuando no incursionó en la política lo quiere censurar. Es la influencia del Jesús que tenemos. Es una influencia que nos enseña la realidad de por qué una semana como esta es tan importante. Y te voy a enseñar 3 cosas que probablemente siempre tratamos de recordar en una semana como esta. La primera de ellas es que mientras la cruz nos dice que lo peor ya pasó, la tumba vacía nos recuerda que lo mejor está por venir. La cruz, la hostilidad de la cruz nos recuerda que lo peor ya pasó, pero la tumba vacía nos recuerda que lo mejor está por venir. En Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por nuestra torpeza, por cuando fallamos. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo para que tú y yo tuviésemos paz recayó sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Las heridas no pueden sanar. Las heridas son heridas. Pero bendito sea el Dios revolucionario, el artesano contracultural, que por medio de una herida puede traer sanidad a la humanidad. Ese es el Jesús que tenemos. A través de nuestras heridas podemos sanar a otros. ¿Por qué? Porque es el mensaje contracultural que nos enseñó Jesús. La cruz siendo un invento persa, un invento de horripilante tortura para los malhechores. La Biblia nos enseña, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Jesús fue a aquella cruz de forma voluntaria. Él fue el cordero inmolado. Se presentó como un cordero. Por amor a nosotros se hizo maldito para que tú y yo no estuviésemos bajo la maldición escrita en la ley, sino para que experimentáramos la bendición, la paz, para que experimentáramos lo que es la salvación. Porque si Dios, Juan 3:16 dice, hubiese querido condenar al mundo, hubiese enviado un condenador. Pero gloria a Dios que Dios no quiso condenar al mundo, envió un Salvador. De tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo a morir en aquella cruz para que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Así que, iglesia, Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Esta es una historia de amor. Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Cuando entiendes eso, sabes por qué no podemos vivir de una forma religiosa. Cuando entiendes eso por revelación, sabes que no venimos un domingo por la mañana a calentar un puesto, cantar un par de canciones que no sabemos. No, si tú has creído que eso es vivir para Dios, aprenderte unas canciones, hacer ejercicio en la iglesia, siéntese, levántese, levante su mano. Sí. Aprenderse un par de canciones, escuchar a un pastor con panza, porque pastor de panza, pastor de confianza, sí. Y tú crees que eso es religión. Y tal vez alguien te invitó porque es Semana Santa, la tradición es ir a la iglesia. Pues déjame decirte que no es así. Dile que el que se está informando, que te está mal informando, que te informe bien, sí. No es una realidad eso. Jesús en realidad fue a aquella cruz por amor a nosotros. Mira lo que dice el verso 6 y 7 de ese mismo pasaje de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El que no se ha descarriado, que nos dé un autógrafo, pero algunos están más descarriados que descarriado man, pero nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca.
Qué impresionante la humildad, la nobleza de nuestro Señor Jesús. Él vino como cordero, pero volverá como un león. Y el cordero que fue llevado al matadero no abrió la boca. Enmudeció ante sus trasquiladores, enmudeció ante quienes los estaban humillando, y lo hizo por amor a nosotros, lo hizo porque tenía clara su misión. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Vemos cuando Jesús estaba en vida, llegó un momento en su ministerio que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. 3 fueron las tentaciones. La primera, una tentación de necesidad. Tú sabes que eres Dios, entonces convierte esas piedras en pan porque tienes hambre. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador lo tentó con necesidad, lo tentó con vanidad. Bueno, también la Biblia dice que si tropiezas, los ángeles te sostendrán. Lánzate por este peñasco que enviará a los ángeles a que te protejan. Y entonces lo tentó con vanidad. Luego lo tentó con poder. Le dijo, si te inclinas y me adoras, todos los reinos de la tierra te pertenecerán. Y el Señor siempre respondía a la tentación con un escrito está. ¿Te imaginas donde hoy nos tienten a muchos? ¿Cómo respondes tú si no lees la Biblia? En Facebook escrito está. ¿Sí? La hermana Shakira dijo esto. ¿Sí? Quizás no tenemos cómo responder. Jesús respondía siendo el Hijo de Dios con un escrito está, y su enfoque era cumplir la voluntad del Padre. ¿Te puedes imaginar ese momento donde todo el tiempo le decían si eres Dios, y querían que Él hiciera su voluntad? Si eres Dios, haz esto. De hecho, cuando estaba en la cruz, pasaban los religiosos como cuando pasan en la vida real, ¿no? Como dice nuestro hermano en Cristo, Daddy Yankee, ¿sí? Fariseos modernos, ¿sí? Es una canción cristiana, donantes de sangre, véanla, ¿sí? Hay algunos que están escuchando la de Cristo, ven y sana mi dolor. No, esa no es cristiana todavía, no, la otra sí, ¿sí? Y entonces, esos fariseos modernos veían a Jesús pendiendo de aquella cruz, clavado en aquella cruz, meneaban la cabeza y decían, ¡ja! Pudo salvar a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hay un dicho muy evangélico que dice que cuando uno va a jugar fútbol, como que uno está así, yo ya se agarra a pelear y yo me bajé de la cruz, ¿sí? Porque ¿qué haría usted? Que un enemigo, que un fariseo le menee la cabeza y le diga, ¡ja! Puedo salvar a otros, y uno con ganas de bajarse y pegarle un calvazo, ¿sí? O como decimos en Santander, un arepazo, ¿sí? O como decimos en Barranca, no sé, pero un arepazo, ¿sí? Y uno quisiera hacerlo, pero él no lo hizo. ¿Por qué? La gente se llevó la expectativa de, ay, sí, mire, es un fraude. Mírelo, de verdad no les hace caso. Pero es que su enfoque no estaba en su voluntad, sino en cumplir la voluntad del Padre. Por eso Jesús se enfocó. Y eso me encanta, porque Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, mi teología se resume en 4 palabras. Jesús murió por mí. Esa es nuestra teología. Jesús murió por ti. Eso es lo único que te tienes que llevar a casa hoy, siendo consciente de que estábamos muertos por nuestros pecados. La paga, el castigo de nuestros pecados era la muerte, pero gloria a Dios porque Cristo entregó su vida como un cordero en aquella cruz. No se defendió, enmudeció, pero nos dio la victoria más aplastante. Hoy, mientras hablamos de la muerte de Jesús, hoy vinimos a un funeral. Pero no es el funeral de Dios, es el funeral del diablo. Ese es el funeral que vinimos, porque Cristo ha resucitado, el Rey de Gloria, el Cordero y León. Él ha vencido la muerte. La cruz nos recuerda, lo peor ya pasó, pero la tumba vacía nos recuerda, lo mejor está por venir. Entonces este es el famoso viernes de crucifixión, lo que estaba viviendo en aquella cruz. Pero luego llegó el sábado. Lo que se conoce como el día sin nombre, un día en el cual nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué decir, habían preguntas. Quizás la gente empezó a sospechar, definitivamente fue un fraude, definitivamente no era realidad lo que ese tal Mesías estaba proclamando. Pero lo segundo que te quiero enseñar es que no confundas el silencio de Dios con su ausencia. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. El día sábado muchos se dispersaron. El día sábado discípulos tenían preguntas. Recuerdo cuando a C.S. Lewis se le murió su esposa y le preguntaron, ¿tú dejaste de creer en Dios?
Y él respondió: no dejé de creer en Dios, pero sí dudé si era bueno. Las preguntas nos asaltan, somos seres humanos de carne y hueso. Los discípulos tenían preguntas, habían temores, habían frustraciones. De hecho, muchos de ellos pensarían si seguir a Jesús había valido la pena poner a sus familiares aún en enemigos. Porque a veces tú empiezas a seguir a Jesús y, como siempre enseño, tú puedes hacer de 10 cosas 9 correctas. Te equivocas en una y te van a decir: y eso que se volvió evangélico, y eso que la pasa haciendo morcillas al diablo, y eso que la pasa metido en la iglesia. Pero tú puedes hacer 100 cosas bien, 100 de 100, y no te las van a felicitar. Y muchos discípulos, muchos seguidores de Jesús estarían pensando: ¿será que valió la pena? Como la película Adam Sandler, te digo que si ha valido la pena, ha valido cada bendito segundo. Seguir a Jesús, nadie entendió el chiste, pero solo los conocedores de buen arte lo han entendido. Ha valido la pena cada segundo. A mis 37 años veo a muchos jóvenes con la vigorosidad, con el ímpetu, con la pasión, y me gustaría por un momento pensar que muchos están entendiendo que entregarle su juventud al Señor es lo mejor que te puede pasar. El mundo no te puede ofrecer nada. Como dice una canción misionera: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, porque he decidido seguir a Cristo. He decidido entregarle mi vida, mi hogar, mi familia al Señor, porque es lo mejor que nos puede pasar, porque comprendo que aún en medio de mis interrogantes, yo no confundiré el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Hay cosas que no necesitas saber, hay cosas que no vamos a entender en esta vida, pero escúchame esto: el cristianismo en realidad se cae o se sostiene con base al milagro de la resurrección. Gloria a Dios por el sacrificio en la cruz. Ahorita hablaremos un poco más de esto. Pero qué impresionante que nuestra fe se cae o se sostiene por un evento. El cristianismo parte de un evento, el hasta aquí y el desde aquí, parte desde el evento de la resurrección. Es ahí donde empieza a florecer nuestra vida. Religiones en el mundo hay muchas. Y yo sé, para ser honesto, que muchos han hecho una pregunta: ¿y cómo sabemos que nosotros somos la religión correcta? Yo sé que usted se ha hecho esa pregunta. Yo sé que usted ha dicho: tal vez yo conozco por mi contexto cultural acerca de mi fe, por mis familiares, porque vivimos en un país en un continente como Occidente. Pero me encanta saber que cuando tú logras comprender en gratitud lo que Cristo ha hecho en aquella cruz, los velos se comienzan a caer y tú logras comprender eso tan importante como fue el evento de la resurrección. Es un evento que nos enseña que lo mejor está por venir, porque hay una vista a la eternidad, porque cuando nosotros terminemos no es que voy a reencarnar en un guarazapo, ¿sí? Por más cara que pareciera tener, ¿sí? No estoy hablando de usted, estoy hablando del que está a su lado y no lo mire, por favor, ¿sí? Ese no es, ¿sí? Por más que usted diga: no, si la reencarnación existiera, no, pues obviamente es un tema que después en los colegios enseñaremos, pero no se trata de eso. Hay vida después de la muerte. Y todos tenemos ese conflicto de qué hay detrás de la muerte, ¿no? Uno dice: no, ¿qué tal que yo me muera y me encuentre a Celia Cruz azúcar? Entonces como que, no, y pasa, ¿no? Han escuchado esos documentales, los 7 jóvenes que fueron al infierno. Y uno dice: ¿y qué se encontraron? ¿No? Como 10,000 suegras ahí en el camino, y uno como que, y escarbaban, y después encontraron por allá a Elvis Presley: para bailar la bamba se necesita una poca. Y uy, ese era cristiano y volvió para el infierno. Y uno empieza a escuchar un montón de cosas y a uno le da como terror pensar en la muerte, le da terror pensar en el más allá. Pero muchos de los discípulos estaban con esa misma pregunta, y aquí terminó todo. O sea, Cristo entregó su vida en aquella cruz. Un hombre decidió donar un lugar, un campo santo, para que Jesús fuera enterrado, y mientras muchos de ellos estaban sintiendo que algo pasaría extraordinario, algo sobrenatural acontecería, solo hubo silencio. Y ellos confundieron el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Pero lo que estaba por ocurrir revolucionaría el planeta Tierra. Lo que estaba por ocurrir era la verdad, y es la verdad que nos identifica a nosotros en la vida de fe, y es el punto número 3. Jesús mató la muerte, la tumba está vacía. Eso te tiene que conmover en el corazón, y si no te conmueves, alguien te va a pellizcar al lado y te tendrá que hacer conmover a las malas o a las buenas. Pero Jesús mató la muerte.
Y cuando entiendes que Jesús mató la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo he ido a predicar a funerales donde está el cadáver muerto del difunto que ya falleció, como dijo el Chapulín. Y todos se pelean, están con el guaro así. Y suena por ahí la canción, cuando yo me muera no quiero que lloren. Hagan una fiesta con cohetes y flores. Y así con las botas, así como las mías de Yesuribe. En lugar de vino, pongan un mariachi. Y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos. No, mentira, ya. Sí. Yo sé que algunos estarán diciendo, ¿por qué Álvaro no canta canciones? Y he visto esa escena trágica donde estoy por pasar a predicar. Y está la mamá así también llorando, así todo, gracias por ambientarme. Y está alguien de la familia que siempre es como el dramático chaucero de la familia, ¿no? ¡Ah! Ayúdeme otra vez. ¡Entiérreme con él! ¡Entiérreme con él! Y dice que alguien iba caminando, se tropezó, lo empujó al hueco, sí. Y cuando ese que gritaba, entiérreme con él, pues decía, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Sí, he ido a esos funerales. Pero he ido a predicar a otros donde uno encuentra una paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde el que no es conocedor de lo que te estoy enseñando, que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, puede dudar o puede malinterpretar esa paz y decir, como que al final no lo querían, ni lo lloraron. Y si era poquita audiencia, ni taquillero era. ¿Sí? Entonces, alguien podría dudar. Lo que no entienden es que Dios prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia a partir del evento de la resurrección. Entender eso es entender que nuestra fe no es ilusa, nuestra fe no es un fraude. Entender eso es entender Isaías, el castigo de nuestra paz. Para que tuviésemos paz, recayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús mató la muerte, la tumba está vacía, Jesús ha resucitado. Mateo 28, 5, 6. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Muchas teorías empezaron a hablarse respecto a la resurrección. Empezaron a correrse rumores frente a la que en realidad la tumba estaba vacía. Fue uno de los rumores. No metieron a nadie, la tumba estaba vacía, no inventen, ¿sí? Otro de los rumores fue que el cuerpo de Jesús fue robado. Otro de los rumores fue que en realidad Jesús no murió, sino que se desmayó. Es otro de los rumores que hay hasta el día de hoy. O que el cuerpo en realidad fue sacado de la tumba y reubicado en otra tumba donde no se conoce. Explicaciones, argumentos que podemos dar. Primero, si fueron sus enemigos los que robaron el cuerpo, ¿por qué no presentarlo públicamente y decir, mira, aquí está el muerto, aquí está el finado, el tal Jesús de Nazaret? Si sus enemigos hubiesen robado el cuerpo, pues tenían el papayazo perfecto para mostrarlo públicamente y exhibir la victoria y el fraude que aparentemente era Jesús. Pero esto no sucedió así. Ahora, si fueron sus amigos, sería un absurdo dar la vida por un engaño. No hay manera. En la prédica Degollemos ese gallo, yo prediqué, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube o el de la iglesia. Cuando yo prediqué Degollemos ese gallo, hablé de la vida de Pedro. Ese lo estamos en la alabanza, ¿listo? Pulmones para la alabanza. Y en medio de la prédica comenté en Juan 21 la restitución de Jesús. Y mientras estaba contando la restitución de Jesús, llegó un momento donde él es restituido. Estamos hablando de Simón Pedro. Y Jesús le dice, de cierto, Simón, te digo que antes te vestías e ibas donde quisieras, pero ahora te digo que extenderás las manos y otros te vestirán e irás a donde no quieras ir. Y dice el pasaje, esto Jesús comunicándole la clase de muerte con la que Pedro moriría.
porque el apóstol murió crucificado, pero no siendo digno, dijo él, no soy digno de morir como mi Señor. Pedro fue crucificado con los brazos hacia abajo, la cabeza hacia abajo, las piernas hacia arriba, murió inverso a nuestro Señor Jesús. Así que ¿por qué morir de esa manera si la tumba vacía fue un fraude? ¿Por qué morir de esa manera si realmente fue un engaño? Porque hubo la realidad de una resurrección. Ahora, si Jesús estaba inconsciente médicamente, no es posible mover una piedra tan pesada. De hecho, no olviden un pequeño detalle: los fariseos habían mandado a custodiar aquella tumba. Usted no hay manera de refutar la resurrección de Cristo. Es más, al día de hoy, por medio del soborno, la Biblia dice que sobornaron a los soldados romanos diciéndole que mintieran, dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo, y hasta el día de hoy es el rumor que muchos creyeron respecto a la resurrección de Cristo por medio de un soborno de los soldados. La corrupción siempre ha existido, pero la realidad del mensaje y de la resurrección es algo que no podemos obviar ni pasar por alto. Voy avanzando rápidamente. Marcos capítulo 16. En este evangelio se vuelve a hablar de cómo los ángeles estaban hablándole a las mujeres frente a la resurrección, pero esta vez hay un detalle importante. Dice que el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino, están hablando las mujeres, se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la tumba? Dice, pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Y las mujeres asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Él que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Qué impresionante que ya se preguntan: ¿quién va a correr esa piedra tan pesada si no tenemos a el Peter así todo musculoso, acuerpado? No tenemos a alguien que nos corra esa piedra, es muy pesada. Pero es importante este detalle que a veces pasamos por alto. Cuando vino el desfile triunfal de Jesús antes de la crucifixión, todo el mundo hizo una algarabía, una bulla, todo el mundo gritó, todo el mundo celebró, había júbilo. Y mientras eso estaba ocurriendo, los haters, los fariseos decían: callen a esa multitud. Y Jesús, con una sonrisa de esas que hace chocar a los religiosos, les dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Y el primero o la primera en predicar de la resurrección fue una piedra que estaba en el lugar que no debía estar. En el griego original, Anastasia significa resurrección. El primer mensaje que se predicó sobre la resurrección no la predicó un pastor, un profeta, un misionero, lo predicó una piedra. Fue el primero en comunicar el mensaje que revolucionaría el mundo. Así que mira lo que dice Romanos capítulo 6 verso 8. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no va a volver a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Por eso mi mensaje el día de hoy se tituló Funeral Cancelado. Me encanta porque hay muchas imágenes con este título que dice: funeral cancelado hasta que aparezca el cuerpo. Funeral cancelado porque la tumba está vacía. Así que la tumba de Jesús es famosa por lo que no está dentro. Hay gente que va a visitar la tumba de Pablo Escobar en Medellín y tal vez antes de ir a sicariar a alguien ponen la pistola en la tumba de Pablo Escobar y empiezan ahí a hacer sus rezos para que la tumba les provea un milagro. Van los del Nacional así como: ya no aguanto más. Sí, entonces, porque es que nosotros los del Bucaramanga no tienen frío, hace frío en la cima. Sí, entonces domingo de resurrección, Bucaramanga primero resucitó. Sí. Pero ya me distraje. ¿Qué tenía que ver eso con la predica? Nada, pero lo quería decir. Sí. Y van, nosotros lo vimos en la Estrella Antioquia, con mi esposa vimos eso, con la Michelle vimos, ponen ahí, hacen sus rezos y van a sicariar a alguien. Pasan la tumba de Diomedes, los que van allá para que les dé el número de la lotería.
y van a visitar la tumba para que de pronto, es que yo soy que no levanto nada, entonces si voy a la tumba de Diomedes me vuelvo como Baigón, si no las mato las dejo bobas, entonces va a quedar embarazada, preñada, ya. Entonces así van a hacerlo. Tumbas famosas por lo que yace adentro. Pero gente va a Tierra Santa a visitar la tumba de Jesús porque es famosa por lo que no está adentro. Cristo ha resucitado. Cristo venció la muerte, mató la muerte. Escúchame esto, por favor. Lo compartí el año pasado, pero lo voy a traer en el arte. Para todos los que somos amantes del arte, así, o sea que somos, sí, hay algo que se llama el horror vacui. Este arte barroco consiste en no dejar espacios en blanco, porque se dice que los seres humanos no nos gustan los espacios en blanco. Si estamos teniendo una conversación con Palomino y estamos hablando y queda un silencio incómodo, uno lo dice con cualquier bobada, como que vamos a leer esa camisa bonita, ¿no? Sí. Y uno no logra tener un mensaje en blanco. ¿Por qué? Porque uno quiere llenar los vacíos. Y este arte consiste en llenar cada vacío de forma milimétrica, minuciosa, para que no queden vacíos en blanco. La tumba vacía es un vacío que está lleno. La tumba vacía nos recuerda que en ese vacío hay tanto por comunicar. Y quiero cerrar con este versículo, y una vez terminemos de leerlo, quiero que lo atesores en el corazón porque es importante el día de hoy. Corintios 14:4, primera de Corintios 15:14, perdón, dice: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco la fe de ustedes. Qué impresionante es eso. Si Cristo no resucitó, esta predicación no tiene sentido y la fe de ustedes tampoco tiene sentido. Por eso es importante tener por revelación y pedir la revelación de entender un momento como esto. Tal vez la realidad, dice una frase de Alicia en el País de las Maravillas: solo unos pocos encuentran el camino. Otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otros ni siquiera quieren encontrarlo. Te pregunto, ¿eres de los que quieren encontrar el camino correcto? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hace 8 días les dije, no está bien, por muy bonito que parezca, decir que la mejor religión es ser buena persona, que todos los caminos conducen a Cristo. No, todos los caminos conducen a Roma quizás, pero el único camino al Padre es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y dice primera de Corintios del 15, se lo voy a leer del 14 al 19, dice: aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Pero escúchame el verso 19: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de la tierra. A mí este versículo me encanta, porque está diciendo, si la esperanza que tenemos es solo para esta vida, para cuando nos tengamos que ir, somos peregrinos en la tierra. Pero si nuestra esperanza es solo para esta vida, hay una versión que dice, entonces somos los más desgraciados del planeta. Pero Cristo venció la muerte y nuestra esperanza no es ilusoria. Nuestra esperanza no es solo para esta vida. Así como Cristo venció la muerte reinando, nosotros reinaremos con Él. Vino como cordero, pero reina como león. ¿Te puedes poner en pie? Y cuando yo lea esta frase, junto con los chicos, vamos a declarar una verdad que instantes atrás declaramos. Escúchame esto, por favor. Lo sepultaron, dijo Bob Goof. Lo sepultaron. La oscuridad cayó.
Sus amigos se habían dispersado, la esperanza se había perdido, pero mientras el cielo comenzaba a contar hasta 3. Y hoy vamos a contar hasta 3, porque si el viernes, sábado y el domingo al tercer día, el Maestro, el que vino como cordero, reinará como león, volverá como león, rugirá como león. Y como dice Apocalipsis 5, no llores más, el león ha vencido, el león de la tribu de Judá ha resucitado. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta palabra haya refrescado tu vida, haya sido de bendición. Nos veremos en la próxima ocasión. Chao, chao.